En la siguiente clase vamos a presentar sucintamente la historia de las misiones, especialmente en la Edad Moderna. Primero, como precedentes y conceptos básicos, en primer lugar, la expansión del cristianismo antiguo y medieval, desde la progresiva evangelización de Europa y las fronteras hacia el este, que hacen que lo que antes no estaba romanizado, hasta donde llega el cristianismo en primera línea gracias a esa extensión de Roma, también llegue. Irlanda, centro y norte de Europa, los países de los eslavos con Cirilo y Metodio, etc. Podemos hablar de misión externa e interna. Es bueno mantener esos dos conceptos siempre presentes. Misión externa es hacia tierra de gentiles, paganismo, donde no hay cristianismo, pero misión interna es conversión y evangelización de los reinos que, con la conversión de Roma o del propio reino, supuestamente todo él tiene cristianismo como religión oficial de la sociedad, pero necesita esa misión, evangelización interna. Es bueno también tener presente otro concepto, la comunidad concreta que evangeliza, la Iglesia como comunidad y también esa coincidencia con la nación, con la comunidad sociopolítica. Comunidad eclesial, la importancia de la Iglesia concreta que evangeliza, ya sean misioneros arrianos, misioneros católicos, sean orientales, griegos, bizantinos, occidentales, latinos, irlandeses, porque cada iglesia, en cuanto está viva y es misionera, envía misioneros, pero los envía desde sus tradiciones, sus lenguas, sus ritos. Pero al mismo tiempo la comunidad nacional y cultural, que hace que el receptor, según está establecido con una cultura, una civilización fuerte, como será China, aceptará a los misioneros, pero el cristianismo será una presencia extranjera y minoritaria. O bien, como en América Latina, que también el cristianismo y otras tradiciones occidentales, la propia lengua acabará convirtiéndose en dominante. Bien, ahí es donde vamos entrando ya en conceptos que al final de la Edad Media nos interesan para la Edad Moderna. El patronato español o el padroado portugués. Con el Tratado de Tordesillas, justo inmediatamente después del descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI hace de mediador entre los intereses de España y Portugal, de los reyes católicos de España y del rey de Portugal, y por un lado les concede o avala el derecho a la conquista, a la expansión territorial por esos territorios de América, delimita también las rutas comerciales de Portugal por África y Asia, mientras que España queda en América. Una parte de América, mal calculada en aquel momento las dimensiones y el paralelo por donde recorrerían, quedará en Portugal, Brasil, precisamente, una parte grande, pero no calculaban las dimensiones. En todo caso, lo que nos importa es que los reyes tendrán el derecho y al mismo tiempo el deber, la obligación de gestionar y establecer la Iglesia allí. El regalismo, que consiste en que el rey, como máxima autoridad de una nación, también administra la Iglesia. La corona española lo hará precisamente estableciendo iglesias fijas allí, que no serán misiones, sino diócesis y arzobispados. Y al mismo tiempo tener presente cómo la legislación civil, por supuesto la canónica, protegerá los derechos de los indios y se desarrollará en la Escuela de Teología de Salamanca y de Derecho los precedentes del derecho internacional, Francisco de Vitoria y toda una serie de pensadores que, independientemente de lo que después sean prácticas que serán ilícitas en muchos casos, la teología defiende a los indios y a los indígenas, y es importante porque muchos de los exponentes de la Iglesia también lo harán de una manera comprometida. Y en lo teológico pastoral, desde la antigüedad, el paganismo es rechazado como idolatría, el concepto de demonología y de superstición viene ya desde los antiguos de San Agustín. Pensemos que los primeros mártires cristianos eran martirizados por no rendir culto al emperador, por no quemar el incienso. Entonces el reconocimiento del único Dios hacía que un factor importante fuera precisamente el rechazo de todo lo supersticioso, de todo aquello que divinizaba la naturaleza, elementos de la naturaleza, árboles sagrados, etc. Y de una manera mucho más radical que nosotros, aunque ya iban conociendo desde el siguiente punto esa adaptación de aquello aceptable o incluso religioso, como el caso de San Gregorio Magno.
cuando en el siglo VI en Europa las antiguas prácticas religiosas no corren el riesgo de una vuelta al paganismo, porque el paganismo ya ha quedado casi olvidado como institución oficial, como religión oficial, pues algunas tradiciones prácticas pueden admitirse dentro del cristianismo con tal de que estén secularizadas. Curioso concepto, la secularización cristiana y la desacralización de la naturaleza. Ni los días están consagrados a los dioses. Nuestro famoso refrán del martes, ni te cases ni te embarques, refleja la tradición de respetar los días. Lunes es el día de la luna, martes el día de Marte, el dios de la guerra, y el viernes es el día de Venus, la diosa del amor. Por eso cada día estaba relacionado con actividades. Jueves el día de Júpiter, Optimus Maximus, la máxima divinidad, el Zeus de los romanos. En nuestra cultura, por ejemplo, y en Occidente, todo eso será tarea y esfuerzo de los misioneros, propiamente de nuestras tierras. Bien, del medievo a la modernidad, que es lo que nos interesa, porque lo que estábamos diciendo sucede en el mundo antiguo y en el mundo medieval. Hay tensiones teológicas que llevan a la modernidad. En primer lugar, la necesidad de la libertad, la fe no se puede imponer, y la voluntariedad. ¿Qué sucede? No siempre se separa bien religión de cultura, de civilización, y la imposición de la civilización y de la cultura europea, en Occidente sucede en un momento determinado con Carlomagno y con la conquista de los sajones, por ejemplo, y en América Latina en momentos determinados, y no siempre es fácil de discernir. Pensemos que aún hoy en día con la religión entendemos perfectamente la libertad, pero ciertos rasgos de la cultura occidental tendemos también, o tiende Occidente a imponerlos en África o incluso en Asia, de formas concretas de democracia, de libertad, de estructuras nacionales, de gestión económica, incluso en lo religioso hoy en día, pero más casi hacia apertura y tolerancia, imponiéndola incluso. Bien, y la convivencia medieval interreligiosa, los problemas conocidos con el Islam y con la integración social, legal y moral de las comunidades judías en los reinos cristianos. Eso nos da idea de cómo después de las misiones la integración de las otras comunidades religiosas cuando se trata de un reino cristiano occidental, como los virreinatos de América Latina, que tampoco son exactamente colonias y donde la religión, el cristianismo sea religión oficial, pero pensemos que una sociedad plural religiosamente en la antigüedad es complicada, salvo presencia de comunidades étnicas distintas, musulmanes o judíos en Occidente, o cristianos en tierras del Islam, cristianos orientales generalmente. Bien, el tema de las lenguas, de los ritos y de la cultura local y del evangelio también es importante. El estudio de las lenguas y las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente las culturas indígenas y las lenguas indígenas eran los primeros en conocerlas los misioneros. Si hacemos un repaso y después lo veremos en una diapositiva, por todos precisamente por todos los países y tierras que suponen en la edad moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pongamos, eh, toda la apertura de Occidente al mundo, todos esos descubrimientos, nosotros lo llamamos descubrimientos, ya es un concepto en sí mismo que refleja cómo, aunque modernamente no religioso, somos más partidarios de la libertad, de la pluralidad y de la apertura, sin embargo, en los civilizatorios no tanto. Seguimos con nuestro paradigma occidental, por eso decimos y hablamos todavía del descubrimiento de muchas tierras que obviamente ya existían para sus culturas. Son misioneros cristianos, no siempre católicos, pero en buena parte sí, los que llegan por primera vez a todos esos territorios, nos describen en sus cartas y en sus libros por primera vez lo que encuentran y hacen el esfuerzo ímprobo de conocer esas lenguas, incluso de dotarlas de escritura. Bien, crisis y reforma, con eso le llamo y así terminamos también esta sección introductoria. Con crisis y reforma me refiero a los problemas, obviamente, aquello que a veces los propios misioneros ponen sobre la mesa. En América Latina, por ejemplo, conocemos los problemas de la evangelización y el primer crítico
con la conquista de América son frailes dominicos, es Bartolomé de las Casas quien nos lo narra. Podemos llamarle la vinculación de la Iglesia o de fieles de la Iglesia. Evidentemente, si un conquistador comete abusos contra los indígenas y es cristiano, en cierto modo es Iglesia también, obviamente. Pero no es la Iglesia la que está actuando. Cuando los pastores de la Iglesia, en cambio, se alinean en ese sentido, entonces ya es distinto, ya es la Iglesia la que está actuando negativamente, por los intereses económicos, comerciales, políticos o militares, tanto coloniales como nacionales. Cuando actúan más como españoles interesados en la conquista que no como iglesia interesada en el derecho de los indígenas y el respeto a los indígenas. No olvidemos que en América Latina el número de santos indígenas es grande, la integración en la iglesia y el mestizaje a todos los niveles, pero también religioso, es muy importante y muy superior obviamente a lo que sucederá precisamente en el colonialismo del 19 y del 20. Y incluso a veces podríamos hablar que el colonialismo no ha desaparecido lamentablemente. Bien, unido a lo anterior, la manipulación de la religión por parte de los poderes políticos, militares y económicos, aquellos que argumentaban que los indios no tenían alma, eran semi-humanos o a pesar de su apariencia humana y racional, que no lo eran. Obviamente ahí siempre han sido precisamente cristianos y pastores cristianos los que han defendido no solo la humanidad, sino la espiritualidad y a veces incluso han defendido como mártires con sus propias vidas. Y después otro problema, que es la dedicación de los pastores, de los diócesis, sobre todo seculares, incluso algunos misioneros, más a atender a los europeos que estaban en las misiones o en las colonias, que no a la evangelización de los indígenas. Eso en el siglo XIX, pero Sendo Salvado lo pone sobre la mesa. Una vez más, las críticas vienen precisamente desde dentro. Y después ya un problema obvio, nosotros vamos a estudiar la historia de las misiones católicas, hay misiones no católicas, pero esa división de la predicación de Cristo y de la Iglesia, desde las distintas confesiones que representan además a distintas identidades nacionales, debilita también el sentido de la misión. Diríamos que esa división es más grave entre los no católicos. La Iglesia católica mantiene esa unidad a través del Papa, obviamente, que le da más credibilidad. Bien, y con esa diapositiva cerramos esta primera parte de la presentación, que nos distribuye por todo el mundo con una serie de fechas y de nombres significativos en Norteamérica, en América, pero fuera de las fronteras de América Latina, la propia América Latina, el patronato español, por toda la costa de África, las rutas comerciales portuguesas, después hasta Indochina, Vietnam, etcétera, y Asia Central y China. Hemos visto en la primera parte una visión global de las misiones. Nos faltaría obviamente la definición. La misión es parte esencial de la Iglesia, que no solo vive la fe, sino que la propaga, la extiende, la transmite. Y hemos visto también cómo en el mundo antiguo y medieval eso va muy ligado a la comunidad humana que la transmite y quien la recibe. Por eso, aunque la misión no se evoca algo personal, la transmisión personal de la fe en la libertad, que siempre se ha reconocido, necesaria para la fe, al mismo tiempo en nuestro mundo antiguo y medieval europeo conllevaba nuestras misiones, cuando fuimos misionados los occidentales, europeos, conllevaba que se fuera convirtiendo en la religión prácticamente oficial de la sociedad, llamémosle reino, llamémosle imperio romano, llamémosle pues una particular región con su estructura y con su forma. En el mundo moderno eso sucederá con los reinos y virreinatos que España va creando en América Latina como parte del patronato y sucederá en parte de los territorios de Portugal, aunque Portugal abre más líneas coloniales a través de las cuales penetra, pero solo con interés comercial de aprovechar los recursos en los respectivos territorios. Portugal no se asienta establemente en África, ni en India, ni en América, salvo esas colonias que utiliza como base.
y ahí serán donde los misioneros desde esas bases portuguesas penetren en el territorio. En América es distinto y de hecho en América no hablamos de misiones propiamente, salvo fuera de los territorios que forman parte del gran imperio español, con su cierta autonomía. Y ahí, al hablar de diócesis y arzobispado, lo veremos, la estructura de la iglesia es la estructura básica. Sus parroquias, las órdenes religiosas tienen un papel importante y ese mestizaje entre lo indígena que permanece y la población española, que es importante en el caso español. Y veremos cómo incluso también el tema lingüístico, con el famoso concilio de Lima en 1583 para aplicar el concilio de Trento y en el que el catecismo está en castellano, quechua y aymara, independientemente de la lengua litúrgica que sigue siendo para la Iglesia Católica el latín desde Trento hasta Vaticano II prácticamente. En esos casos, ahí tenemos en la pantalla 1492, el descubrimiento de América, el patronato de España y el padroado portugués. Para el resto del mundo que se va descubriendo desde Occidente, explorando y entrando en relación, las misiones serán cada vez más una cuestión querida y promovida por el papado, y eso eh, provocará también que muchas de las nuevas órdenes o las órdenes reformadas en Trento tengan cada vez más un carácter internacional y cada vez me dependan menos de las peculiaridades propias nacionales. Para entendernos, América está muy vinculada a España, pero los misioneros que vayan más allá de América, de las fronteras españolas o de los territorios franceses en Norteamérica, jesuitas o aunque sean franciscanos, aunque partan de la colonia o de la ciudad o del virreinato español o francés o inglés, al final pues irán de parte del Papa, irán con esa autonomía, como parte de la Iglesia Católica independientemente de la respectiva nación que los ampara. Con lo cual también, en cierto modo, pueden salirse un poco de esa mezcla entre llevar la cultura o incluso la conquista de un país occidental europeo o llevar simplemente el Evangelio como misionero. Eran solo misioneros o representaban a sus tierras. Pues a partir de ahora, gracias precisamente a referirse directamente al Papa, tendrán esa autonomía espiritual, que les permite además abrir nuevas líneas y nuevas entradas donde a lo mejor la presencia europea occidental es vista con recelo, como posibles invasores. El gran papa promotor es Gregorio XIII, en el último cuarto del siglo XVI, promotor de las misiones y que precisamente justo después del Concilio de Trento crea una congregación dedicada a eso. Las congregaciones serán la estructura romana que gestione para toda la Iglesia Universal, ya con ese sentido además centralizado romano administrativo, que antes era menos fuerte, y que al mismo tiempo le dé independencia. De hecho, los propios jesuitas surgen como una orden con los 3 votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia, como las otras órdenes, incluso mendicantes y monásticas tradicionales. Pero hay un cuarto voto, que es el de obediencia al Papa para las misiones. Son como la orden que el Papa puede enviar y gestionar. También directamente al Papa se remiten los capuchinos, por ejemplo, los franciscanos reformados después de Trento. 1622, ahí tenemos ya la constitución definitiva con Gregorio XV de la Congregación de Misiones Propaganda Fide y de su seminario para formar misioneros. Propaganda Fide, que significa de la propagación de la fe que ha de ser propagada. Y Urbano VIII, pocos años después, que funda el Colegio Urbano de Propaganda Fide, donde los religiosos y seminaristas de las distintas nacionalidades, las primeras vocaciones que van surgiendo, tienen donde formarse y al mismo tiempo los misioneros occidentales. Y la estructura en vicariatos apostólicos y misiones que contrasta con el de las iglesias establecidas. Una vez más, ponemos el ejemplo, Perú, México serán diócesis, son iglesias establecidas, dependiendo en última instancia de España, pero por supuesto como iglesia católica que son, el Papa recordará mucho que lo que les da la catolicidad es la unión con Roma. Pero los vicariatos apostólicos son las diócesis en misión,
que dependen directamente de Roma, hasta el Concilio Vaticano I, que abordará la cuestión de darles más autonomía, y después el Vaticano II, donde precisamente con ese mundo ya más globalizado en la época de Pío XII, se insistirá muchísimo en la necesidad de que las misiones dejen de serlo y pasen a ser iglesias autónomas, con clero además indígena, a ser posible. Cosa que por el momento, pues todavía solo se van dando los pasos del contacto de los europeos religiosos, sobre todo misioneros en todos esos nuevos mundos que se están descubriendo para nosotras. El tema de las lenguas y de los ritos, que ya lo mencionamos, precisamente el estudio de las lenguas y de las culturas indígenas, la propia alfabetización de ellos y la traducción a las lenguas europeas, al latín o después castellano, francés, inglés, corre a cargo en una gran cantidad de casos de los misioneros. Si hacemos la historia desde el 16 hasta el 19 de todas las culturas extraeuropeas, no occidentales, que se empiezan a conocer desde lenguas indígenas, desde tribus y pequeños grupos en Norteamérica, en África, en Asia, después con el descubrimiento de Oceanía y la exploración de Oceanía, al final la mayor parte son misioneros. Misioneros católicos en todos los frentes que estas órdenes religiosas y el Papa van abriendo, y misioneros de otras confesiones siguiendo las rutas de sus distintas naciones. ¿Qué sucede? Que las misiones no católicas están más vinculadas a la nación correspondiente, precisamente por ese carácter nacional de sus confesiones y de sus iglesias, mientras que la Iglesia católica es capaz de desvincularse. Los religiosos católicos son capaces de remitirse directamente al Papa y mostrar una cierta autonomía respecto al rey portugués o al rey español. ¿Y eso en qué se nota? Cuando los primeros misioneros llegan a China, dominicos y jesuitas, sobre todo jesuitas, ven que China es una gran cultura, un gran continente y secular, mucho antes incluso en periodos en los que Europa estaba a un nivel mucho menos desarrollado, pero también muy receloso de la relación con Portugal y con Occidente en general. La relación comercial la acepta, pero es receloso de una penetración en su cultura, de una contaminación, de una invasión. Cuando los misioneros van con pasaporte portugués, pues a través de las rutas comerciales y de la base portuguesa, son vistos con recelo, y entonces se presentan directamente de parte del Papa, que es un rey occidental, pero un rey de cosas del espíritu, sin un reino temporal y sin intereses comerciales, ni económicos, ni políticos, ni por supuesto un apoyo militar. Y eso sea lo que abre un poco las fronteras de China, la secular, pero al mismo tiempo recelosa China. Y lo mismo, el inventor del primer sistema de transcripción y de aprendizaje del chino en latín y en lenguas latinas es precisamente un jesuita de España, de Castilla, digo de Pantoja. Y después vendrán Matteo Ricci, y en América lo mismo, Quechua Aymara, el Sonora de California, el Hurón en Norteamérica. Son capuchinos jesuitas dominicos los que lo exploran, lo conocen, lo estudian precisamente para llegar a los pueblos para evangelizar. Bien, después está la cuestión de los ritos, las adaptaciones populares en América Latina y Hispana, y en Asia con los ritos malabares y malancares que fusionan tradiciones populares indias, religiosas y chinas. Los malancares en India precisamente enlazan con la iglesia malankar de misioneros que en la Edad Antigua, misioneros nestorianos y monofisitas, habían llegado a través del imperio persa y el imperio islámico después a India e incluso hasta China. Y cuando los misioneros occidentales llegan por primera vez en el 16 se dan cuenta de que ya hay cristianos allí, llamados cristianos de Santo Tomás. Bien, hay una aprobación inicial por parte de algunos de los papas más abiertos hacia el tema de misiones, un recelo posterior y una serie de denuncias diciendo en Roma que esos ritos no deberían ser aprobados, no son completamente ortodoxos,
y finalmente la prohibición hasta tiempos de Pío XII. Bien, y podríamos hablar de una globalización cristiana, la expansión del Evangelio por todo el mundo. ¿Por dónde? Pues empezando por Hispanoamérica, 1492 el descubrimiento de América española y portuguesa, la iglesia que se va estableciendo primero en las islas y después ya en el continente. El Concilio de Trento ya llega en plenitud a América, ya América está cristianizada y con iglesias. Toda la pastoral del Concilio de Trento, que curiosamente, si la analizamos bien, es una pastoral de reevangelizar Occidente y que también llega precisamente a América Latina. Devolver la espiritualidad, riqueza, las cofradías, todas las devociones, el cuidado de las antiguas tradiciones, evitando las supersticiones. A veces los excesos de rigor de Trento se explican en ese sentido. Incluso el devolver la riqueza del estudio de la Biblia y del catecismo. Y en todo eso es Santo Toribio de Mogrovejo quien lo aplica con su catecismo. Veremos después algunas imágenes. Y las órdenes religiosas. Los dominicos son especialmente famosos, con Bartolomé de las Casas, que escribe un largo libro que se llama Historia de la destrucción de las Indias occidentales, que precisamente el título indica que es una fuerte crítica a todo lo que tiene de violencia y de explotación la conquista de América. Pero es interesante porque son los propios españoles, religiosos y misioneros, los que precisamente insisten y, y nos transmiten esos defectos. O sea, no es que hayan tenido que venir después, o el indigenismo, a ponernos sobre la mesa las dificultades o errores, sino que ellos mismos los veían y los intentaban corregir. Responde Bartolomé de las Casas a los abusos, pero lo hace desde esa teología cristiana que en el propio continente europeo, en Salamanca, está dando grandes frutos de debate y de apertura hacia los indios. La teología de los indios, como se le llama, que es precursora del derecho internacional. Y, y precisamente Bartolomé de las Casas nos transmite un sermón en los primeros años, en la segunda década de la conquista de América, de otro dominico, Antonio de Montesinos, que después os propondré la lectura precisamente. Bien, estamos hablando de la América Latina donde se establecen las iglesias y donde los religiosos hacen el esfuerzo de cristianizar, de que la fe pronuncie verdaderamente en las personas. Pero también hay misiones propiamente entre aquellos territorios donde no se ha establecido una iglesia, como es la Amazonía, y donde los jesuitas entran para llegar precisamente a esas tribus, no para hispanizarlas ni convertirlas en parte del reino ni de Portugal, ni del imperio portugués, ni del español, sino para llevarles la fe desde dentro. Esas reducciones que son como pequeñas repúblicas indígenas. En la película de la misión, aunque se proyectan sobre ella cuestiones de la teología de la liberación de los años 80, del siglo XX, sin embargo muestra muy bien lo que fue aquel experimento religioso y social, que se interrumpió con otras cuestiones que veremos precisamente en el paso a la modernidad y a la Revolución Francesa. Pero Norteamérica también es tierra de misión. Pensad que en estos siglos el lejano oeste, donde una buena parte de Estados Unidos se desarrollará, aún no ha sido conquistado. Eso sucede en el siglo XIX, la conquista del salvaje oeste. El salvaje hace más referencia a los conquistadores que a los habitantes originarios. Entonces, todas esas tierras son tierras de misión. México es española y sirve como base para muchos de estos misioneros, jesuitas y franciscanos o capuchinos. Y desde ahí se mueven por el sur de los actuales Estados Unidos de América. Por esas regiones que incluso en la guerra de Estados Unidos con México pues irán cambiando de mano. Y las dos Californias, la California mexicana y la americana, y la costa este norteamericana. De hecho, no hay más que repasar el mapa de la costa oeste de Estados Unidos para darnos cuenta cómo fue evangelizada por franciscanos. San Francisco, Los Ángeles, que es el nombre de la iglesia de la Porciúncula de Asís, pero muchísimos más nombres. Sacramento, Santa Mónica, Santa Fe, etc. Ahí está el gran nombre de Junípero Serra, que aunque el indigenismo
contemporáneo me refiero al siglo XXI, lo ha criticado a veces desde el desconocimiento, desde el prejuicio ideológico. Realmente estuvo muy cerca y muy próximo con los pueblos de allí, con las tribus de allí. A veces con presencia política y militar española, pero intentando siempre desligarse y actuar con independencia espiritual y religiosa. La lengua sonora es la que ellos hablaban y lo que conocemos de la cultura y de la lengua y de las tradiciones y de la propia religión indígena que nos ha quedado después de la conquista del oeste por parte de los americanos de Estados Unidos. Lo que hemos conservado y conocemos es precisamente gracias a Junípero Serra y otros misioneros anteriores. México es también la estación hacia Filipinas. Filipinas es española, pero Filipinas no llegan por la ruta portuguesa, sino primero a México y de México atraviesan atraviesan el estrecho, embarcan en las misiones en los puertos en la costa oeste y siguen hacia Filipinas. Centro y norte de Estados Unidos y de los Grandes Lagos, Illinois actualmente, de Estados Unidos y los estados de los Grandes Lagos en Canadá, son evangelizados por jesuitas que dejan su nombre. De hecho, uno de los rascacielos históricos de Chicago aún lleva el nombre, Marquette, de este jesuita de lengua y de origen francés. Y los mártires de los Hurones, de los Grandes Lagos de Canadá, que es un grupo de jesuitas franceses, Jean de Brebeuf y otros jesuitas, que, que precisamente nos dejan unos relatos y unas descripciones antropológicas de estas tribus indígenas de los indios de América del Norte, hurones sobre todo, de una gran preciosidad. Incluso composiciones musicales religiosas cristianas para evangelizar a niños y adultos en estas tribus. La Gran China a la que habían llegado misiones nestorianas de iglesias orientales que obviamente no son occidentales, no romanas, pero tampoco bizantinas, y que a través del imperio persa, sirios de lengua y de nación y de religión monofisita, que ya en el siglo V, VI y VII, entre la Edad Antigua y la Edad Media, habían llegado hasta China, sin llegar a establecer iglesias de larga duración o de un gran número de fieles, sino más bien monasterios y presencias de inmigrantes sirios en China. En la Edad Media, con la reapertura de la Ruta de la Seda, antes ya de Marco Polo, los misioneros franciscanos también entran en el mundo de los tártaros con el Gran Khan en su campamento en el centro de Asia y Mongolia y llegarán hasta China. Y en la Edad Moderna, pues los dominicos con Gaspar da Cruz en 1556 y Matteo Ricci en 1600, que será un exponente de la cultura. Matteo Ricci nos deja tantas obras en chino como en italiano, y entre ellas una descripción, una historia de su evangelización allí, detallando cómo el contacto personal con unos, la cultura occidental matemática y astronómica le abre, lleva, lleva instrumentos de astronomía, de navegación, lleva libros, lleva un montón de cosas, traduce a Cicerón, la amistad de Cicerón del latín al chino, precisamente como un acercamiento al confucianismo, y Baliñano, que es el provincial de los jesuitas en China. Pues a través de las rutas que rodean India y la costa de asiática y entre Asia y Oceanía, llegan hasta Japón. Y San Francisco Javier es el gran misionero y patrón de las misiones. Roberto de Nobili es también el provincial allí, otro jesuita. Y después todo el mundo de Indochina, Vietnam, el jesuita Alexandre de Rhodes, 1650. Filipinas ya es española y ya recibe no misioneros sino religiosos y una iglesia establecida hasta tiempos recientes. Hoy en día pues quedan generaciones todavía de las que aprendían castellano en la escuela y el pueblo filipino es un pueblo de una gran devoción católica. Y hasta el siglo XIX tendremos que esperar para una evangelización a la grande y coherente de Australia y de Oceanía. Y finalmente, nuestra gran presentación ya dejaría esos grandes esquemas
para toda una serie de textos y de referencias que lo ejemplifican y que dejo en la presentación a la lectura de los alumnos.